Estamos en nuestra serie de las letras rojas, una serie que tiene como intención estudiar las palabras del Mesías y reconocer su carácter con la intención de poder crecer hacia lo que Él es y hacia lo que Él los invita a hacer. Que dijo Él, sean como yo, imítenme a mí, y como el apóstol también dijo, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Nuestra intención es definitivamente crecer hacia la estatura del varón perfecto y definitivamente para compararse solo con Él, con la intención de poder crecer como Él es, hacia donde Él está. Estamos leyendo hoy Mateo capítulo 15, si me acompañan por favor, un capítulo que a la verdad no está tan cortito, no es corto, pero vamos avanzando paso a paso, está bien, y vamos a ir a la sección final, donde está después de la mujer cananea. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada a la mujer cananea? Y en esta sección, ahora lo que sigue es justo en el versículo 29. Vamos a arrancar justo en el versículo 29. Les invito a que puedan estar por allí. Y empieza diciendo, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte, se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, perdón, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban a Dios, al Dios de Israel. Esta parte viene después, enseguida, de este tema de la mujer cananea. La mujer cananea se le encontró, ¿se acuerdan? Donde dice arriba en el versículo 21, en la región que se llama Tiro y Sidón. Y ahora dice que se fue justo al mar, junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Esta parte es interesante porque en donde está es toda esta región prácticamente es como al norte de Israel, ¿de acuerdo? Esto es al norte de Israel, el mar de Galilea está de cierto modo al norte de Israel. Y en esta región dice que él subió al monte y él se sentó allí. ¿De acuerdo? Ya habíamos platicado y esta parte es una parte instruccional. Vamos a empezar por allí y ahorita iremos a la parte que más nos importa. Pero ¿se acuerdan que el tema de los montes? ¿Se acuerdan qué significan los montes en el concepto del Mesías? Habíamos platicado que los montes siempre hacen referencia a las enseñanzas y a las doctrinas, ¿cierto? Esta parte la hemos platicado antes y cuando él va al monte era un momento donde solamente lo apartaba para enseñar a sus apóstoles. Imagínense que los fariseos y los instructores, los rabinos, solo daban instrucción en las sinagogas, pero cuando querían instruir a sus discípulos de una manera mucho más íntima y mucho más personal, lo hacían en los montes, en las montañas. ¿Sale? Entonces, por eso tenemos el concepto, y ya lo hemos dicho antes, ahora se van a acordar, tenemos el concepto de que existen el sermón del monte. Realmente no era un sermón del monte, sino el sermón de los montes, o los sermones del monte, mejor dicho aún, los sermones del monte, las enseñanzas que se daban en los montes, ¿sale? Y esta misma intención de los montes hace referencia cuando dice que en los tiempos finales, cuando haya complicaciones, huyan a los montes. ¿Se acuerdan de esa sección? Sí, y la verdad es que no podríamos decir que en el monte no hay peligro. En las montañas ahí ya no va a venir la complicación o la persecución, sino que se refiere a que de la complicación que exista en todo el mundo, tú te repliegues en dónde? En las enseñanzas que escuchaste de tu maestro. Wow, qué tremendo, ¿no? Repliégate a las enseñanzas que recibiste de tu maestro, ten fe, ten fidelidad, ten fortaleza, no desmayes, repliégate a lo que ya aprendiste, a lo que él ya te dijo, a las promesas que te dio. Entonces, el Mesías se aparta y viene, dice, a un monte, al monte que estaba en el mar de Galilea, ¿de acuerdo? Y se le acercó mucha gente que traía consigo y ya vimos cuál es la forma en la que vienen estas personas. Cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y está bien interesante cómo es que funciona esta enseñanza y cómo es que funciona el método didáctico del Mesías, porque viene de sanar a esta mujer cananea, ¿no? Está perfecto. Ahora, esta parte de los cojos, ciegos y mudos y toda esta parte, ¿se acuerdan que habíamos platicado que era la forma más evidente de que iban a ser ovejas perdidas de la casa de Israel?
Habíamos dicho que la señal de ser oveja perdida de la casa de Israel era que iban a estar bien dañados, bien defectuosos. Eso es una realidad, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, pónganle un separador aquí. Vamos a ir por dos citas importantes, por favor. En Mateo capítulo 10, ya habíamos dicho que cuando los convoca para ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mateo 10, en el versículo 1 tenemos la elección de los 12 apóstoles y Mateo 10 en el versículo 5 tenemos la misión de los 12. Y en la misión de los 12 les dice, id primero, en el versículo número 6, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y dice, versículo número 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. O sea, si les está diciendo sanad enfermos, resucitad a los muertos, limpiad a los leprosos, significa que las ovejas perdidas de la casa de Israel, cuando se las encontraran, iban a estar así: muertas, leprosas, ciegas, cojas, mancas, mudas, etcétera, etcétera. Por eso les digo, con bien discapacitados, tal cual, ¿sale? Con defectos al por mayor. ¿Y por qué eso? Porque se habían apartado de la obediencia al Señor. Estaban perdidas, ¿está bien? Estaban perdidas. Ahora, esto no es para sorprenderse. Definitivamente no es un conflicto ni tampoco es algo negativo, ¿sale? Es de hecho solo la señal. Ahora, esto estaba profetizado desde Jeremías. Vengan conmigo, por favor, un segundo, a Jeremías 31, ¿sí? En Jeremías 31, esto ya estaba también profetizado, les digo. Y vamos a ir, por favor, a Jeremías 31. Y vamos a leer, por favor, solamente en el versículo 8. Dice Jeremías 31:8. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte. Estamos hablando de las ovejas perdidas todavía. Y dice, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos, ¿cómo van a estar? Ciegos y cojos, ¿sí? Algunos como las mujeres que están encinta y la que dio a luz, juntamente en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de agua por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. O sea, ¿cómo los voy a encontrar? Dice aquí, ciegos y cojos. Ciegos, falta de instrucción, falta de luz, oscuridad completa, ciegos, ¿de acuerdo? Y como están ciegos, se tropiezan y ahora están cojos. Camino derecho. No le tienen camino derecho. El Señor promete un camino derecho. ¿Sí? Entonces, teniendo presente esto, ya te imaginarás, está en una de las montañas que eran del norte, como lo puede ser el mar de Galilea. Y en el mar de Galilea, en esta sección, ¿cierto? Dice que él se sube al monte y se sentó allí. Y en ese monte sentado allí, se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. O sea que probablemente muchos de estos eran ovejas perdidas de la casa de Israel, como esta mujer cananea. ¿Y qué hacía con ellos? Los sanaba, les mostraba amor, con amor eterno te he amado. Allá venimos de Jeremías 31, perdón, en delante. Am, por lo tanto, te prolongué mi misericordia y te voy a encontrar así, ciegos, cojos, mudos, mancos, todo por falta de la instrucción. Y entonces sigue diciendo en un momento después, versículo número 31, la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Bueno, esto, si bien es cierto, es algo muy bueno, glorificaban al Dios de Israel. Esto, sin embargo, no podríamos decir que era lo único que debía pasar con esas personas, pero no nos vamos a enfocar en ellas porque solamente era el inicio, la consolidación debería venir después, ¿sale? Pero algo que tenemos en claro, que no fueron pocas las personas que seguían al Mesías, ¿sí? Esta parte es importante. Vamos a continuar y sigue diciendo, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión, y por favor encierren esas dos palabras, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo
y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Esas son las letras rojas que vamos a analizar hoy. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? ¿Qué les parece esta pregunta de los apóstoles como respuesta al comentario que Jesús hace? El Mesías dice, yo tengo compasión de la gente. Escucha esto, tenían 3 días con él en el monte. 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Yo les hago una pregunta. ¿Qué les pidió Jesús a los apóstoles con ese comentario? ¿Qué pidió el Mesías a los apóstoles? No les pidió nada. ¿Se fijan? Él está emitiendo su pensamiento de forma verbal. Él está diciendo, yo tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero. Sin embargo, los apóstoles ya conocían de pronto un poquito el método de Jesús. Digo un poquito, porque si lo conocieran completo, no hubieran preguntado esto. ¿Cuál es el método que conocían? El método que conocían de Jesús está en el capítulo número 14, en el versículo número 16. Ahí está el método de Jesús. Fíjense nada más lo que ellos de pronto sabían que de pronto a eso se podían enfrentar. Chéquense nada más tantito ese versículo. Y dice el 14:16. Y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Entonces, de pronto, am, cuando les dice estas palabras, probablemente los discípulos se acuerdan, am, y les dice, ellos no tienen necesidad. Y entonces cuando Jesús emite estas palabras, probablemente en sus mentes vino este concepto de, no tienen necesidad, nos va a decir que les demos nosotros de comer. Pero antes de que nos diga que les demos de comer nosotros, ellos contestaron y les contestaron con esta alarma en su mente diciendo, Señor, ¿de dónde vamos a sacar comida para tanta gente? O sea, ¿saben cuánta gente era? ¿Se acuerdan? Como 4,000 hombres. Aparece en el versículo número 38 que eran 4,000 hombres sin contar a las mujeres y a los niños. O sea, no podríamos saber cuánta gente fue, pero por lo mínimo eran 4,000 personas. Y le dicen los discípulos, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Nuevamente, tenemos un tema de simbología muy cañón, muy importante que necesitamos analizar y que no podemos evitar checar. Primero, están en el desierto, ¿sale? Dijimos que están buscando ovejas perdidas y que los está entrenando. Fíjate, lo primero que vemos en el versículo 32 es que dice, llamando a sus discípulos. Nuevamente te puedes dar cuenta que el entrenamiento es para discípulos. Está entrenando discípulos. Y ya dijimos que si estamos nosotros llamados a ser como discípulos en una primera instancia, este entrenamiento es para nosotros. ¿Sí? Este entrenamiento es para nosotros. Y entonces les está preguntando, perdón, no les está preguntando nada. Y le dice, tengo compasión de la gente. Vamos ahorita al final a analizar esta cualidad de carácter, pero quiero que veamos toda la narrativa, como les dije hace un momentito, ¿sale? Y en esta sección les dice, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto? Estábamos hablando de una multitud que está en el desierto. Por supuesto, esto es una alegoría puntual directamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Están en el desierto, tal cual. Están en el desierto. Son las ovejas perdidas que están en el exilio. El desierto siempre hace referencia al exilio. Y les dice, para saciar a una multitud tan grande. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Bueno, teniendo presente esto, le está preguntando, ¿cuántos panes tienen? Y esta es una pregunta que contestaba a otra pregunta.
Teniendo presente esto, yo les quiero hacer una pregunta también a ustedes. Los discípulos contestan a este comentario de Jesús con esa pregunta ¿de dónde tenemos tantos panes? Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creerían que esa fue la respuesta más correcta o más acertada que ellos pudieron haber dado? Preguntarle, oye, pero ¿de dónde quieres que saquemos comida? ¿Cuál creen ustedes? Y les voy a pedir que por favor, si pudieran escribirla en el chat, sería una proeza. ¿Cuál pregunta creen que hubiera sido la más correcta? Es más, ¿cuál creen que hubiera sido la respuesta más correcta después de que Jesús dijera, tengo compasión de la gente? ¿Cuál pregunta ustedes proponen que pudiera haber sido la más... Es más, ustedes con este entrenamiento, ¿cuál pregunta hubieran hecho? ¿Cuál respuesta le hubieran dado a Jesús una ocasión que él dijera, tengo compasión de la gente? ¿Qué respuesta le hubieran dado al Mesías? ¿Qué quieres que hagamos, Señor? Yo también diría eso. Muy bien, otra pregunta. ¿Qué otra cosa preguntarías? ¿Qué otra cosa dirías? ¿Qué otra cosa contestarías cuando Jesús te dijera, yo tengo compasión de la gente? ¿Qué responderías? ¿Qué le contestarías cuando escucharas de sus palabras, de su voz? Tengo compasión de la gente. Están hambrientos, están en el desierto, tienen 3 días conmigo, necesitaban un milagro, no se han ido. Tengo compasión por la gente. Caballeros de ser Sansón no basta, tengo compasión por la gente. ¿Cuál sería tu primera reacción al escuchar esto? Esa pregunta está buenísima. ¿Cómo lo hacemos, Señor? ¿Cómo hacemos? ¿Se acuerdan de esta ocasión cuando, esto me lo trajo ayer a la mente, lo que estaba estudiando? ¿Se acuerdan de esta ocasión cuando sacaban se acaba el vino? ¿Se acuerdan que se acaba el vino en las bodas de Caná? Y la mamá de Jesús le dice a los siervos, hagan lo que Él les diga. Solamente obedezcan lo que sea que Él les diga, ustedes háganlo. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Y vuelve a haber vino, solo por mantener la instrucción con el Mesías. Yo estoy seguro que Jesús sabía que ellos no lograban comprender todo esto y accionar, pero sí les daba la oportunidad de preguntar. Pero yo creo que esa no fue la pregunta más correcta, sabiendo que ellos ya habían visto el milagro de la multiplicación de la comida. Pero me gusta que puedas pensar en, Señor, ¿cómo les podemos servir? ¿Cómo le hacemos, Señor? ¿Qué podemos hacer? Perfecto, Señor. No era la queja, era preguntarle, Señor, solo tenemos estos panes, ¿nos enseñas a orar para que se multipliquen? ¿Nos enseñas a saber cómo multiplicarlos? ¿Podríamos aprender qué hiciste tú para definitivamente? ¿Se fijan? Lo que ustedes me están contestando ahora es encontrar la dirección del Señor. Lo que ellos necesitaban era la instrucción del Mesías para saber cómo actuar y saciar con compasión a la multitud. Lo que ustedes están escribiendo definitivamente es relacionado a conocer la voz del Señor. No tenemos al Mesías con nosotros físicamente, pero Él dijo claramente, enviaré un consolador, el cual les recordará todas las cosas, no los dejaré huérfanos, tendré siempre el deseo de volver a ustedes. Pregunto, ¿el concepto de la compasión del Mesías ha cambiado? ¿Ya no es compasivo en estos momentos? Por supuesto que no, sigue siendo igual de compasivo. ¿Anhela de igual forma que sirvamos a la gente con esa compasión que Él tiene? Por supuesto, así que la pregunta es igual, brother. Escúchala, preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo servimos a la gente hambrienta de nuestra sociedad? ¿Cómo le hacemos, Señor, para alimentar, como pregunten, para una multitud tan grande, Señor? Yo sé que está tu palabra, pero no sé cómo multiplicarla, no sé cómo desarrollarla, no sé cómo enseñarla, no sé cómo compartirla, no sé, Señor. Pero he visto que tus panes se pueden multiplicar. Y tú eres el pan de vida, Señor. Por favor, muéstrame la forma en la que debo servirte, en la que yo quiera servirte, en la que tú me invitas a servirte. Porque ya he visto que el milagro lo puedes hacer.
Ahora enséñame, entréname cómo, Señor. Bueno, te quiero invitar porque esto mismo lo dijo Moisés, pero Moisés ya había recibido la instrucción, ¿de acuerdo? Vengan conmigo, por favor, a Éxodo 4. No pierdan, por favor, esto. Aprovecho para hacer un comercial, porque vamos a Éxodo. Y al día de mañana, en el proyecto que estoy llevando yo, que se llama Leamos Juntos la Biblia, va a iniciar el libro de Éxodo. Es un proyecto que tiene la intención de unir a personas de cualquier parte del mundo y del país y de donde sea para leer la Biblia y como hábito. Entonces estamos leyendo la Biblia como un hábito y cada día leemos 2 capítulos, lo comentamos de manera rápida y tenemos un resumen. Quien quiera unirse es bienvenido. Terminando esta sesión, les mando el link para que se puedan conectar. Ok, estamos hablando de Éxodo 4, donde empieza desde Éxodo 3 el llamamiento de Moisés. Dios llama a Moisés en Éxodo capítulo 3 y dice que se fue a apacentar las ovejas de Yetro, su suegro, y estando por allá, bueno, él tiene un conflicto importante con ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Cómo le voy a hacer con Faraón? La misma pregunta que tienen los discípulos y la misma pregunta que probablemente estás haciéndome tú o estás diciéndome tú es la que Moisés tenía. Entonces el Señor se le aparece en el Sinaí, ya saben esa parte, y dice en el versículo número 4, entonces Moisés respondió, perdón, capítulo 4, versículo 1, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te he aparecido, no te ha aparecido el Señor. Y el Señor dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y respondió, una vara. Él dijo, échala en tierra, y la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Bueno, esto que está aquí lo va a necesitar Moisés recordar, porque frente a Faraón hace ese mismo milagro. ¿Se acuerdan de eso? Cuando se presenta frente a Faraón y le dice, ¿quién te envió? Y le dice, el Dios que hace estas cosas. Y puso la vara en el suelo y se convirtió, perdón, en una serpiente. Y cuando Moisés se preocupa y no sabe qué hacer frente al mar rojo, pasa prácticamente lo mismo. Le dice al Señor, Señor, ¿qué voy a hacer? Como estamos frente al mar, atrás de nosotros están los egipcios, Señor, ¿qué voy a hacer? Y la respuesta del Señor, ¿cuál creen que fue prácticamente? Que te dije que hicieras. ¿Qué tienes en la mano? Cuando tú entiendas, mi estimado amigo y mi estimado caballero, que la instrucción del Señor ya estaba dada y la herramienta ya también estaba dada y lo que faltaba era la acción, después de escuchar la voz del Señor, te vas a dar cuenta que no es tan complicado obedecer al Señor, que las herramientas ya te las dio y si no, te las está dando. Todo el tiempo que hemos estado estudiando en todo esto, definitivamente tú has estado recibiendo herramientas. Si no has estado actuando con ellas, este es el momento perfecto para empezar a accionar. ¿Qué tienes en la mano, Moisés? ¿Qué te dije que hicieras? Y ¡pum! Se abrió el mar. ¿Se acuerdan de Elías? Esta parte me gusta mucho recordarla. Elías. ¿Quién le dijo a Elías que iba a caer fuego del cielo? ¿Quién le dijo a Elías que hiciera ese milagro? Nadie le dijo. Él accionó, él actuó y el Señor lo respaldó. ¿Sí? Esta parte es muy importante porque te vas a dar cuenta que Él despierta la palabra en sus siervos. Y los siervos lo que dicen, el Señor lo respalda. Y eso lo dice Isaías 44. Dice de Ciro, ¿se acuerdan que dice de Ciro? Dice, yo a los adivinos y a los agoreros sus palabras las devuelvo. Pero a los que son mis siervos, yo respaldo lo que ellos dicen. Respaldo sus palabras porque ellos están siendo dirigidos por mí. La dirección de ellos es mía. Ellos sí preguntan y también actúan. O sea que, ¿qué me estás diciendo ese? Me estás diciendo que si los discípulos, y esto me enchina la piel,
si los discípulos, ¿qué hubiera pasado si los discípulos agradecen de una vez cuando el Mesías dice eso? ¿Qué hubiera pasado con los panes cuando los discípulos escuchan que Jesús dice, tengo misericordia, tengo compasión, perdón de ellos? Los discípulos ven el pan. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos directamente agradecen, oran, bendicen y empiezan a repartir? ¿Se habría dado el milagro? ¿Ustedes qué dicen? Por supuesto que sí, porque Él respalda la palabra de sus siervos, la palabra de aquellos que tienen compasión como Él tiene compasión. Así como con Elías, que oró y dijo, Señor, yo te ruego que definitivamente te manifiestes hoy y que esta gente se arrepienta y te crea. Y ¡fum! Cayó fuego del cielo y consumió todo el holocausto que había hecho, todo el sacrificio que había puesto, lo mojado incluso se consumió todo, se consumió todo. Y el Señor se mostró con gran gloria. ¿Tú crees que los discípulos no hubieran logrado hacer esto? Yo creo que sí, porque la instrucción ya la tenían, el ejemplo ya lo tenían, tenían frente a ellos directamente al Mesías, lo habrían visto el milagro suceder. Pero ¿qué faltaba en los discípulos? ¿Qué les faltaba a los discípulos? Les faltaba consolidación. Les faltaba consolidar la imagen que tenían de ellos mismos. Ellos aún se sentían, se veían y se consideraban aprendices. Y la verdad, la verdad es que sí es cierto, aún lo eran. ¿Se acuerdan de la mujer cananea? Ay, Señor, ya despídala, da voces tras nosotros, dile que ya se vaya, en lugar de ser definitivamente pues compasivos con ella. Entonces, ¿qué significa con esto? Que les faltaba su consolidación y por supuesto un tanto de dosis de compasión. O sea que no había compasión porque les faltaba consolidación. Sí, sí puede ser. También puede ser eso definitivamente. Y entonces Jesús, el Mesías Yeshua, también con compasión por ellos, les dice algo bien lindo. Y les dice, ¿cuántos panes tienen? Y ellos dijeron, estoy regresando a Mateo, por favor. Mateo 15, 35, 34. Y les dice, y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. 7 panes. Vamos rápido a la simbología. 7 panes, caballeros. ¿Qué implica el 7? Plenitud humana. El 7 es plenitud humana. Hemos dicho que el 7 es el número de Dios, pero porque se menciona muchas veces en la Biblia, pero el 7 es plenitud humana. El 7 se referencia a los 7 días de la creación. Toda la creación se creó en 7 días. Por lo tanto, el 7 siempre habla de que eso es 100% humano, para que se entienda fácilmente. Lo 100% humano. Y entonces, teniendo presente esto, les dice, ¿cuántos panes tienen? 7. Tenemos 7 panes. Y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. ¿Sí? Multitud recostada en tierra, 7 panes. Esto que estamos leyendo aquí es la implementación o es el examen de la parábola. ¿Cuál parábola? ¿En cuál parábola vamos? ¿Se acuerdan? ¿Qué parábola sigue? Vamos a ver si se acuerdan. La parábola que sigue es la parábola de la levadura. La semilla de mostaza la vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Que creció y que había emisarios de Satanás, que son estos pájaros en sus ramas. La niña que tenía un demonio. Bueno, vamos ahora en la sección donde dice la parábola de la levadura. Habíamos analizado esta parábola y voy a hacer una recapitulación rapidísima, ¿sale? Para más información puedes revisar todo este tema de la parábola de la levadura. Y habíamos analizado que esta parábola de la levadura hace referencia a lo siguiente. Dice primero el reino de los cielos. Estoy leyendo Mateo 13:33. Si me acompañan, por favor. Mateo 13:33. Y aparece este concepto, dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ya habíamos platicado sobre esto, ¿se acuerdan? Levadura que tomó una mujer, la levadura siempre tiene una connotación negativa, escondió 3 medidas específicamente, 3 medidas, por favor no pierdan número de la medida o de las cuentas de estas medidas, por favor. Y entonces dice que fue
tomó harina, ¿de acuerdo? Dice, la harina regularmente es harina que está hecha de trigo, regularmente es harina de trigo, ¿está bien? Y dice que hasta que todo fue leudado. Esa palabra hasta, ¿se acuerdan que dijimos a dónde nos debería de llevar? Hasta que todo fue leudado. ¿Cuándo es ese momento? Hasta que todo sea leudado, hasta que todo se concluya, hasta que todo se consolide. Estamos hablando del Apocalipsis, ¿de acuerdo? Habíamos dicho que esa palabra hasta nos debería de trasladar hasta Apocalipsis, ¿de acuerdo? La levadura siempre dijimos que tiene una connotación negativa y esta es una mujer. Eso es algo muy raro. ¿Qué mujer es esta que aparece que está escondiendo la levadura en estas medidas de trigo? ¿Qué mujer es esta? Bueno, tenemos entonces un apocalipsis, una mujer, un concepto de trigo, la levadura, contaminación de medidas, etcétera. Todo esto representa a las iglesias del apocalipsis. ¿Se acuerdan que habíamos platicado de eso? La primera iglesia que es Éfeso, la segunda que es Esmirna, la tercera que es Pérgamo, y si contamos la cuarta medida que es la de levadura, tendríamos a Tiatira. Esta Tiatira representa a una mujer. ¿Cuál mujer es la que aparece en Tiatira? ¿Se acuerdan? Jezabel, ¿cierto? ¿Qué está diciendo Ezequiel? Bueno, todo esto míralo o escúchalo en el capítulo donde platicábamos sobre esto justamente, ¿sale? Para mayor información. Toda la intención es para que entiendas la simbología. ¿Cuántos panes tenían? 7 panes. ¿Qué creen que representan estos 7 panes ahora? En este tiempo de práctica, ahora sí ya fueron a la práctica lo que hemos dicho todo el tiempo, ya en la práctica pasa que hay 7 panes, ¿sale? Y estos 7 panes, pues definitivamente son panes con levadura, porque estaban en una temporada donde no era Pascua. Todo fue leudado. Cuando dice todo fue leudado, ¿a cuánto se refiere todo fue leudado? Dice el versículo 33 de Mateo 13, hasta que todo fue leudado. ¿Cuánto es todo? ¿Cuál es el número que representa al todo en lo humano? ¿Qué número representa al todo en lo humano, a la plenitud humana? El 7. Hasta que todo fue leudado. No solo 4, prácticamente no solo 4 iglesias del Apocalipsis tenían levadura, las 7 completitas tenían levadura. ¿Sí? E incluso Filadelfia, una levadura que le dañaba. Sí, todas tenían levadura. Esta parábola está sucediendo frente a los ojos de los discípulos. Y los discípulos, en lugar de comprender la parábola puesta en práctica, le están preguntando, no tenemos para que las personas coman, Señor. Y el Mesías les dice, yo tengo compasión de la gente. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuáles eran los pecados prácticamente que les amonestaba a las iglesias? Ya la habíamos platicado antes y quiero hacer una recapitulación muy sencilla para que la tengan apuntada, por favor. ¿Qué es lo que les amonesta a cada iglesia? ¿Dónde está la levadura de cada iglesia? Fíjense nada más, quiero que lo veamos en un momento para que lo puedan tener presente y lo puedan desarrollar. Denme un segundo, por favor. Fíjense nada más, se las digo. La primera iglesia, que es Éfeso, lo que le reclama es que dejó ir su primer amor. Dejó a su principal amor. Eso es lo que le reclama a Éfeso. Esa es la levadura de Éfeso. Sí, apúntenla, por favor. ¿Vale? Y luego después apunten, por favor, la segunda es Esmirna. Y a Esmirna, perdón, lo que le reclama es que tienen blasfemia, que son incongruentes. Esa es la levadura de Éfeso. ¿Sí? Y luego después a los de Pérgamo les reclama que tienen la doctrina de Balaam. Y la doctrina de Balaam es fornicación. ¿Sí? Apúntenlo, por favor. Doctrina de Balaam, que es fornicación. Y luego después, la cuarta es Tiatira, que es el juicio por tolerar a Jezabel, que es lo que habíamos platicado, que es esta parte de fornicación, este, un, una, un desapego moral muy cañón en la parte sexual, ¿de acuerdo? ¿Vamos juntos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Y luego después aparece Sardis, ¿sale? Aparece Sardis y le dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto.
lo que le reclama es de vuelta una hipocresía. Esa es la levadura de Sardis, hipocresía. ¿Sí? Después a Filadelfia. En el caso de Filadelfia no hay reclamo, pero ellos están dañados por la levadura. Ellos tienen daño por la levadura. No es que tengan levadura, es que ellos se dañaron, están dañados por la levadura. Y les dice, tú eres débil, estás débil, pero no te preocupes, o sea, todo el pecado te está afectando, pero tú mantente fiel. ¿Sí? Es Filadelfia. Y la séptima, es la última, es la Odisea. Y a la Odisea lo que reclama es tibieza. Son tibios. Entonces, una vez que tienes esto, te das cuenta que las 7 tuvieron relación con la levadura. Esos panes que tienen ahí representan a las 7 iglesias del Apocalipsis, que van a alimentar, por lo menos ahí, a 4,000 hombres. 4,000 hombres. ¿Quiénes son estos 4,000 hombres? ¿Qué representan estos 4,000? Esta cuenta de 4,000, 1,000 años como un día, minimización, maximización, 4,000, 4. 4 medidas de la levadura con las medidas de harina. 3 medidas de harina, una de levadura, al final 4 medidas. Los 4,000 hombres que estaban ahí. Todo estaba relacionado en ese momento. Yo creo que si yo hubiera estado, no dice 5,000, dice 4,000. En el anterior eran 5,000, ¿sale? Confirmemos por favor en Mateo, en la sección que estamos ahorita, en el versículo número 38, en el 15:38, yo tengo en mi versión que dice 4,000 hombres. ¿Cuántos tienen ustedes? ¿4? Muy bien, 4,000 hombres. La anterior, ¿de acuerdo? Si era 5,000. Aquí es una alimentación de 4,000. ¿Sale? Estamos hablando del 15:38. 15:38. ¿Sale? Entonces, todo el ecosistema daba para que pudiera saber si se había entendido. Y el ecosistema me dice al final de cuentas que por lo que Jesús estaba teniendo misericordia y compasión era por toda la multitud de personas dañadas por la levadura. Tenía compasión, prácticamente podríamos decir, por las iglesias del Apocalipsis. Así, véelo así. Su compasión era por todas las iglesias del Apocalipsis. ¿Y cuál es la evidencia de que tenía compasión por esas iglesias? En Apocalipsis, ya lo habíamos dicho antes, porque les manda estas cartas, les manda el Apocalipsis, les manda estas amonestaciones. Si no tuviera compasión, sencillamente te dejo morir y punto. Pero no, tenía compasión y buscaba que se retornaran, que se modificara su comportamiento, que pudieran ser reformadas, que definitivamente aprendieran y su vida fuera perfeccionada. Eso es compasión. Te instruyo porque tengo compasión de ti. Y entonces les dice, y mandó a la multitud que se recostase en tierra. ¿Qué creen ustedes que significa que se recostaran en la tierra? ¿A qué les hace pensar? Yo siempre he tenido conflicto con esto, pero ayer estaba estudiándolo y es algo bien sencillo. Una nimiedad, si quieres, una cosa muy sencilla, pero es precioso. Lo recostó en tierra. ¿Qué creen que significaba que se recostaran en tierra? ¿Cómo qué, perdón? A ver, escríbemelo en el chat. Morir, muy bueno eso. Morir, muy bien, algo importante por ahí. A ver, que se recostasen en tierra. Me gusta eso, mi querido Doc. Muy bien, morir. Los huesos secos también, muy bien por ahí. ¿Cuántos días tenían con él? Esto es precioso, ¿ah? ¿Hace cuántos días estaban con él? 3 días. Este 3 días hace referencia al tercer día de la creación. Primero, vamos por ahí, dale. ¿Qué pasó en el tercer día de la creación? En el tercer día de la creación de las semillas. Las semillas que iban a dar después plantas y hojas verdes y todo, ahí está. Las semillas es el 3 días, siempre. ¿De acuerdo? Y en este tercer día que se crean las semillas,
hace referencia al concepto de los árboles. ¿Estamos de acuerdo? Que ya hemos dicho que los hombres se comparan todo el tiempo con los árboles. Los acuesta en la tierra, haciendo referencia como si fueran semillas. El tema es que, como nos dijo el doc, esa es una realidad. Para que una semilla pueda dar fruto, primero necesita morir. Pregunto, esta multitud que representa a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que representa a la multitud de todo Israel, que representa a las 7 iglesias del Apocalipsis, estos 4,000 hombres que representan estas medidas de leudar, de esta harina leudada, todos ellos, todas estas personas, estas ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿en algún momento murieron? La respuesta es sí. Y exactamente hoy acaban de decirme dónde aparece que dicen ellos que murieron. Y la respuesta está en los huesos secos. No los voy a hacer visitarlo porque les estoy contando la historia. Estamos en Génesis 3 y luego el Mesías también dice que la semilla debe morir para que dé fruto. Y en Ezequiel 37 aparece literalmente que esas ovejas del norte, perdidos, dicen de sus propias palabras, en la visión de los huesos secos, dicen, porque hemos muerto y pereció nuestra esperanza y fuimos del todo destruidos. Nuestros huesos se secaron en gran manera. ¿Qué quiero decir con esto? Esta forma de acostarlos en la tierra hace referencia a estas semillas que necesitan morir para después dar fruto. Los acuesta en la tierra. Ojo que antes, en la alimentación de los 5,000, los acostó sobre la hierba verde y ahora los acostó sobre la tierra. Los recuesta, los hace recostar. A una forma de representar, van a morir. La levadura los va a matar. La levadura los va a alejar. Pero sí aliméntenlos. Con todo y panes leudados, escuchen esto, con todo y pan leudado, aliméntenlos. No es opcional, aliméntenlos. ¿Por qué? Porque así es como se ve el reino. Una mujer que esconde una medida de levadura en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. El reino va a crecer con todo y levadura, sí, como también va a crecer con todo y cizaña. Y al tiempo correcto, los que revisan van a quitar primero la cizaña y después la levadura. Pero ¿va a crecer el reino así? Sí va a crecer el reino así. Con todo y panes leudados. ¿Qué quiero decir con esto? Que el reino no va a crecer de forma perfecta. El reino va a progresar con todo y la imperfección dentro de él. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga lo perfecto. Y entonces Él lo va a perfeccionar. ¿Cuál es tu trabajo y cuál es mi trabajo? Una vez que entiendes esto, buscar desarrollar perfeccionamiento. El Señor no quiere de ti perfección, el Señor quiere de ti fidelidad. El Señor quiere de ti fidelidad. Y esa fidelidad es la que va a provocar que Él te pueda perfeccionar. Eso es todo. ¿Y qué es fidelidad? No preguntarle, oh Señor, pues la verdad es que no sé cómo quieres que la hagamos, porque la verdad es, eso no es fidelidad, lo siento, les falta desarrollar fidelidad. ¿Qué es fidelidad? Señor, entiendo que tú lo puedes hacer. Entiendo que tú pusiste esta condición de todo lo que estoy viendo en este momento. Dime cómo quieres que actúe. Solo dime cómo quieres que actúe. Eso es fidelidad. Yo sé que me estás poniendo esto, yo sé que me estás trayendo, yo sé que tú eres soberano. Solo dime cómo quieres que lo haga. Perdón, mi humanidad no me permite saber cómo puedo desarrollar en esto. Pero si tú me guías, Señor, una vez más, yo quiero actuar. Yo quiero actuar. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. La canción que escuchamos al principio es preciosa porque dice, puedo ser de los 5,000, puedo ser de los que recogen los pedazos o puedo ser... Bueno, no dice eso la canción, le estamos añadiendo una estrofa, ¿de acuerdo? La canción dice, yo quiero ser de los que recogen los pedazos, ok, solo que tú y yo estamos siendo entrenados para ser como Él, para ser como Él.
los tiempos que se avecinan, los tiempos que vienen, se va a requerir que haya personas con el carácter del Mesías, que pregunten y sobre todo tengan la certeza para actuar. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Entonces despedía a la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Magdala y el mar de Galilea están muy cerquita, están muy, muy cerquitita. Ok, teniendo presente esto, una vez que lo comprendes, te vas a dar cuenta del llamado que tienes. Sí. Y como a Moisés, ¿qué tienes en la mano, Moisés? ¿Qué te dije que hicieras? ¿De qué elementos te he dotado? ¿Qué herramientas tienes? Sobraron 7 canastas. Todavía sobraron 7 canastas esta ocasión. Sí, tenemos una gran, gran, gran claridad con respecto a este carácter del Mesías. ¿Su carácter cuál es? Compasión. Y el carácter de los discípulos es de duda, ignorancia de pronto, no saber cómo hacerlo, cómo actuarlo, cómo actuar. ¿Qué es la compasión? Apúntenlo por favor. La compasión es un sentimiento interno mucho más intenso que la empatía, que busca calmar el sufrimiento de otros al invertir cualquier recurso necesario. La compasión es invertir todo lo que tengo y todo lo que soy para calmar el sufrimiento de alguien. Vamos a cerrar con esta sección, que es la parte del carácter del Mesías que podemos notar acá y que podemos aplicar. La compasión, mis queridos caballeros, es conectar con la necesidad en lo real de las personas. Sí, muchas ocasiones las personas actúan de un modo que no quisiéramos y a veces son rebeldes o groseras o conflictivas las personas o trasladémoslos, perdón, a nuestro hogar. Cuando la esposa es irritable, cuando está colérica, cuando se enoja con facilidad, cuando todo el tiempo está gritando, desesperada o cansada o enojada o irritable o triste, decaída, sin brillo, sin ganas de, con esta sensación como de pronto de no querer desarrollar en esta parte como proactiva y la mujer como de pronto se ha decaído. Como hombres regularmente tendemos a actuar como molestos porque la gente no está actuando como quisiéramos. O los hijos con rebeldía, etcétera. Cualquier acción que vemos que las personas hacen y que no nos gusta de pronto tiende a ser por una necesidad que no está siendo cubierta o por un conflicto que no está siendo resuelto, ¿sí? En el libro En el Jardín de la Paz, la filosofía para hombres, esta filosofía judía, establece, por ejemplo, que la mujer tiene una gran necesidad de honor y que el honor para ella es como si fuera el oxígeno que tú y que yo respiramos. Si tú le quitas el honor a la mujer, es como si estuvieras asfixiando su vida. ¿Por qué explico esto? Porque la compasión, mis estimados amigos, no es darse cuenta que la persona está triste o la persona está enojada o la persona se berrinche o la persona de pronto solo está como haciendo necia o está siendo necia. No, no, no. La compasión va mucho más allá. La compasión tiene un profundo deseo de cubrir la necesidad de esa persona y de verdad poner todos mis recursos para que esa necesidad quede resuelta. La compasión, mis estimados amigos, es ver cuál es la necesidad en lo profundo. Esa esposa cansada, irritable, colérica, molesta, necia quizá, realmente no tiene necesidad probablemente de algún regalo, porque los hombres tendemos a hacer eso.
Pensamos que con unas flores se va a solucionar algunas veces o la mayoría de las veces. Pensamos porque ya no le digamos como le dijimos, se va a solucionar. Pensamos, y estas cosas que son como apagafuegos, estas cosas que son como, como poner una bendita a alguien que se quebró el brazo, por ejemplo. Poner una bandita para alguien que se raspó la rodilla. O sea, sí, pero ¿cuánto te va a ayudar eso? Pues por supuesto, eso no es compasión. Compasión, lo contrario de eso sería, ten para que me dejes de molestar. Ten para que me dejes de estar como poniendo tareas simples. O sea, eso no es compasión. Compasión no es ten para que ya no te tenga que estar escuchando. Eso no es compasión. De hecho, eso es soberbia. Lo que el Mesías está teniendo con ellos es compasión. ¿Y qué es la compasión? Entender varias cosas. Primero, están aquí porque están bien necesitados. Hace 3 días que no han comido nada. Si se regresan, se van a desmayar. Así que yo no quiero que se regresen y que se vayan a desmayar. Todo eso, todo ese pensamiento, ese sistema de pensamiento, todo el sistema que tuvo que pensar el Mesías, eso es compasión para poder definitivamente desarrollar. ¿Cuál es la acción? Entonces, alimentémoslo. ¿Sí? Si en casa de pronto hay una esposa que está así, probablemente la necesidad no es que le ayudes a lavar los trastes, no es que le ayudes a cocinar, no, no. Probablemente la necesidad más grande es que de ti no recibe honor. Ella probablemente percibe que para ti no es lo más importante. Y lo menos complicado, sí, cierto, es que sea colérica. Eso es lo menos complicado. Lo menos difícil es que sea enojona, vamos a decirlo así. Que se lamente, que sea triste, que esté triste, que esté de pronto como indiferente. Bueno, indiferente es algo más complicado, pero que esté como de pronto ya no emocionante contigo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que podría pasar es que ya no le importe, es que sea indiferente, es que no le interese lo que tú haces o dejes de hacer como hombre. Si eres compasivo o no, ya no le interesa. Está buscando la forma de ella desarrollarse ella misma, de ella buscar su propio honor. Saben, en todo el movimiento feminista y toda esta idea de las mujeres podemos, no tiene otra fuente más que la falta de honor de sus esposos. Y esto se ha permeado para muchísimas generaciones más. Y es un conflicto importante. Y a lo mejor no podemos solucionarlo, pero sí podemos trabajar en nuestra trinchera y en lo que hoy tenemos frente a nosotros. Compasión, caballeros. Compasión es entender toda la necesidad en profundidad. Todo lo que le llevó a pecar de esa forma. Eso es compasión. E intentar con mis recursos poder contribuir para saciar esa necesidad o resolver ese conflicto. Eso es compasión. Algo distinto a eso no es compasión. Es soberbia, es cansancio, es ten para que no me estés molestando. ¿Sabes una cosa? Esta cualidad de carácter, la compasión, porque sí es una cualidad de carácter, ¿eh? Es una de las 49 cualidades de carácter que hemos estado viendo. La compasión definitivamente no es fácil. No es fácil porque requiere atención, requiere empatía, requiere entendimiento, requiere conexión, requiere esta conciencia, requiere humanismo, requiere esta parte sensible y luego requiere recursos, requiere de tu tiempo, a veces de tu esfuerzo, a veces de tu dinero incluso. ¿Se acuerdan del buen samaritano? Y esta es definitivamente la historia por excelencia de la compasión. ¿Saben por qué sale el buen samaritano? Vengan conmigo, por favor. Tengo unos minutos, me quedan 3 minutos. Vengan conmigo a Lucas, por favor, Lucas 10. ¿Saben por qué existe la historia del buen samaritano? Porque alguien le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Así preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces le dijo Jesús, ¿quieres saber quién es tu prójimo? Pues tu prójimo sería cualquier extraño, como el buen samaritano que cargó al hombre golpeado. Lucas 10:25, ahí está el buen samaritano. ¿Con quién está hablando Jesús? Dice que está hablando con un intérprete de la ley. Con un intérprete de la ley. Está hablando con un intérprete de la ley. Y le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, deberías de saberlo porque pues tú eres intérprete de la ley. Y dice versículo número 27, dice, él respondió
él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y fuerzas y toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? O sea, ¿y con quién, a quién voy a guardar todo esto? Y por eso aparece la historia del buen samaritano. Y ya conoce que quien pasa por ahí es un sacerdote y un levita e ignoran a este hombre golpeado. ¿Se acuerdan? Es un hombre que está golpeado. Dice que iba camino de Jerusalén a Jericó. Ese camino era re peligroso. Saben que es un camino que se le conocía como el camino de sangre. Así, el camino de sangre. Era súper peligroso. Y ese camino, ese hombre dice que lo golpearon, lo asaltaron y lo dejaron ahí moribundo. Pasó un sacerdote, pasó un levita y lo ignoraron. Y luego pasó un samaritano. ¿Saben lo mal que les caían a los judíos los samaritanos? Muchísimo. Porque eran como israelitas, como de sangre sucia, inmunda. Así. Israelitas inmundos. Israelitas de muy baja categoría. Israelitas huele feo. Israelitas cochinos. Israelitas como que mediocres. Israelitas hipócritas. Israelitas medios. O sea, así era lo que los judíos consideraban a los samaritanos. ¿Sale? Y entonces dice que este buen samaritano justamente dice que ensilló al hombre herido en su caballo o en su asno, lo que llevara, pues, y lo llevó a una posada. Y esta es la parte que me gusta mucho cuidar, porque dice que primero puso de su tiempo y de sus recursos para limpiarlo. Dice que puso vino y aceite. ¿Para qué es el vino? Para desinfectar las heridas. El alcohol del vino desinfectaba, ¿sí? Y el aceite como ungüento para, de una forma curativa, en aquellos tiempos era válido, ¿no? ¿Qué necesidad tendría este buen samaritano de poner su vino y de poner aceite en las heridas? Es más, de poner su tiempo. ¿Tenía dinero? Sí, o no sabemos, pero lo que sí sabemos es que pagó por la estancia en la posada donde lo llevó. Y dijo, y si se ocupa más, volveré y pagaré lo que este hombre haya consumido. Tiempo, dinero y esfuerzo, con la intención de satisfacer una necesidad o una necesidad que no se ha resuelto o un conflicto que no se ha resuelto. Tiempo, dinero y esfuerzo. Esa es compasión. Podría haberlo solo subido a su caballo, a su asno, podría haberlo llevado solo a la posada, sí. Podría haberle vendado las heridas y dejarlo allí, también podría haber sido. Pero la compasión es concluir la tarea, mis estimados amigos. Concluir con el propósito. Y sí, no está fácil. Y tampoco es sencillo. Pero es una cualidad de carácter que el Mesías tenía y que tú y yo definitivamente vamos a necesitar desarrollar en caso de que no lo tengamos. Y en caso de que ya lo tengamos, entonces, como dijo el Señor a Moisés, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? ¿Qué te dije que hicieras? Si has resuelto esto, significa que tienes tarea para empezar a ejecutar.